Hola a todos, amantes del salseo y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría me da volver a estar aquí con ustedes. Y como siempre traemos un tema que nos va a mantener al filo del asiento con esa mezcla perfecta de drama, romance y por supuesto, mucho chisme. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el misterioso mundo de las celebridades turcas, y en concreto en la vida amorosa o al menos en las especulaciones sobre ella de una de nuestras actrices favoritas, la incomparable Demet Özdemir. Ya saben, la que nos robó el corazón con su talento, su carisma y por supuesto, su belleza deslumbrante. Hoy el foco está puesto asterisco después asterisco de una celebración muy especial, la boda de una amiga de Demet. Y como suele ocurrir en estos casos, la fiesta ha dado pie a un torbellino de rumores y especulaciones que nos tienen a todos con el corazón en un puño. ¿De qué se trata? Pues al parecer nuestra querida Demet, tras disfrutar de la alegría y el ambiente festivo de la boda, desapareció, o mejor dicho, se ausentó, en busca de alguien. ¿Y quién es ese alguien? Redoble de tambores. El nombre que resuena en todas partes, el que ha puesto a temblar a los fans, el que nos hace soñar con reencuentros épicos. Can Yaman. Sí, como lo oyen. ¿Están listos para desentrañar este misterio? ¿Para analizar cada pista, cada rumor, cada detalle? Porque yo sí. Y como siempre vamos a desmenuzar todo con cuidado, con pasión y por supuesto con la emoción que nos caracteriza. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este laberinto de especulaciones, una pequeña petición: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño para ustedes. Y ahora sí, acompáñenme en esta aventura. Empecemos por el principio, por el contexto, por los cimientos de esta historia. Hace muy poco, Demet Özdemir, nuestra inolvidable Sanem de Erkencikus, fue invitada a la boda de una de sus mejores amigas. Y como era de esperar, la actriz lució sencillamente espectacular. Las redes sociales se inundaron de fotos, de vídeos, de historias de Instagram que nos mostraban a una Demet radiante, elegante, sofisticada, con un vestido que quitaba el aliento y un maquillaje perfecto. Todo era alegría, celebración, felicidad. Parecía que Demet estaba pasándoselo en grande, disfrutando de la compañía de sus amigos, bailando, cantando y celebrando el amor. Pero como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, detrás de cada imagen perfecta, detrás de cada sonrisa, a veces se esconde algo más. Un detalle, una insinuación, un pequeño gesto que a ojos de los observadores más atentos y curiosos, puede desencadenar un torrente de preguntas y especulaciones. Y en este caso, no fue la excepción. Porque una vez finalizada la ceremonia, cuando los invitados ya se preparaban para abandonar el lugar, Demet, aparentemente se ausentó. Desapareció de escena. Y según los rumores que comenzaron a circular con fuerza en los medios turcos y en los canales de chismes en redes sociales, la ausencia de Demet no fue casual. Al parecer, se había ido en busca de alguien. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. ¿A quién estaba buscando Demet? ¿Quién era la persona que había motivado su repentina partida? La pregunta del millón, el enigma que nos tiene a todos intrigados, es precisamente ese. Y es aquí donde entran en juego los datos, las fuentes, la información que hemos recopilado y por supuesto, nuestras propias conclusiones. Como les decía, varios medios turcos y algunos canales de chismes de renombre comenzaron a mencionar un nombre en particular, Can Yaman. El mismísimo Can Yaman. El actor turco con el que Demet compartió pantalla en Erkencikus, y que para muchos formaron una de las parejas más icónicas y queridas de la televisión turca. La química entre ellos era innegable, la conexión palpable y los fans soñaban con que esa chispa que veían en pantalla se trasladara a la vida real. La historia, según estos reportes, es que Demet, después de la ceremonia de la boda, se habría retirado discretamente. Los rumores indican que podría haber ido a buscar a Can. ¿Por qué? ¿Qué podría estar pasando entre ellos? Las teorías son muchas y muy variadas. Pero antes de analizarlas es importante que repasemos algunos antecedentes. Primero debemos recordar que la relación entre Demet y Can, durante la época de Erkencikus, fue muy comentada. Los fans, como ya mencioné, soñaban con que la química que veían en pantalla se trasladara a la vida real. Y aunque nunca confirmaron abiertamente una relación sentimental, los rumores y las especulaciones fueron constantes.
Hubo fotos, vídeos, gestos y muchas señales que alimentaron las ilusiones de los seguidores. Las miradas cómplices, las bromas, los momentos de complicidad, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad. La pareja televisiva, Sanem y C. Ann, se convirtió en un fenómeno de masas. Los fans se enamoraron de la historia de amor, del carisma de los actores, de la magia que emanaba de cada escena. Y como suele ocurrir en estos casos, la línea entre la ficción y la realidad se difuminó, y los seguidores comenzaron a imaginar un romance fuera de las pantallas. Luego, y como todos sabemos, ambos tomaron caminos separados en sus vidas personales. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, una boda que lamentablemente terminó en divorcio. Un duro golpe para la actriz, que tuvo que afrontar una etapa difícil de su vida. Can, por su parte, ha mantenido una vida más reservada en cuanto a sus relaciones sentimentales, aunque ha tenido algunas novias, como sabemos. Ahora bien, ¿por qué la posibilidad de que Demet estuviera buscando a Can tras la boda? ¿Qué podría haber motivado este encuentro, este posible reencuentro? Hay varias razones, todas especulativas, por supuesto. La primera, y quizás la más obvia, es que todavía exista una conexión especial entre ellos. Que a pesar del tiempo y de sus diferentes caminos, la amistad y el cariño se mantengan. Que a pesar de las circunstancias, la química, esa chispa que los unió en el pasado, aún perdure. O quién sabe, quizás haya algo más. La esperanza es lo último que se pierde. Y en el mundo del romance la esperanza siempre está presente. Otra posibilidad es que se hayan reunido para hablar de un proyecto profesional. Recordemos que ambos son actores muy solicitados, con carreras exitosas y un gran número de seguidores. Es posible que estén considerando trabajar juntos en un futuro cercano. Un reencuentro en pantalla, una nueva serie, una película, sería un regalo para los fans, que han soñado con volver a verlos juntos. La nostalgia, el cariño del público, el éxito asegurado, son factores que podrían haber influido en esta posible reunión. También, y no menos importante, podríamos estar hablando de una coincidencia. Quizás Demet simplemente se ausentó de la fiesta por otros motivos, y los rumores sobre Can son solo una especulación más. Quizás la actriz necesitaba un momento de tranquilidad, un respiro, una conversación con alguien cercano, o tal vez simplemente tenía que ir a algún sitio. Sin embargo, el hecho de que varios medios hayan mencionado el nombre de Can, le da un poco más de peso a la historia. No es una simple invención, no es un rumor aislado. Hay una serie de fuentes que coinciden en señalar a Can Yaman como el posible destino de Demet. ¿Qué pruebas tenemos? Bueno, la principal es el testimonio de algunos testigos, que aseguran haber visto a Demet salir de la boda y que habrían escuchado conversaciones sobre la posible búsqueda de Can. Pero como siempre en estos casos, la evidencia es limitada y por lo tanto, la especulación es alta. No hay fotos que lo confirmen, no hay declaraciones oficiales. Solo rumores, susurros y muchas ganas de saber. Pero amigos, lo que sí podemos hacer es analizar y especular. Y como buenos chismosos, eso es precisamente lo que vamos a hacer. ¿Qué significa todo esto? ¿Es el inicio de un nuevo romance? ¿Una reconciliación? ¿O simplemente una coincidencia? Mi opinión personal, y esto es solo mi opinión, es que todo es posible. La vida da muchas vueltas y las relaciones pueden cambiar y evolucionar. La amistad es un tesoro y es perfectamente viable que Demet y Can mantengan una relación cordial y cercana. También es posible que estén considerando algún proyecto juntos. Y por qué no, es posible que la chispa que alguna vez existió entre ellos aún perdure. El corazón es un misterio y el amor, a veces, nos sorprende con giros inesperados. En este momento no hay nada confirmado, pero la sola idea de un posible reencuentro entre Demet y Can nos llena de emoción. Imagínense una nueva serie, una película, sería espectacular. Los fans estarían encantados, y el éxito estaría garantizado. Los comentarios en las redes sociales, las entrevistas, las portadas de las revistas, todo sería un torbellino. Y nosotros, los seguidores, estaríamos felices vibrando con cada novedad. Así que, amigos, mantengámonos atentos. Estaremos vigilando de cerca cualquier novedad, cualquier pista, cualquier rumor que surja. Estaremos al tanto de las redes sociales, de los medios de comunicación, de cualquier información que pueda arrojar luz sobre este misterio. Y por supuesto, les mantendremos informados aquí en el canal.
No duden en compartir sus propias teorías y especulaciones en los comentarios. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Demet estaba buscando a Khan? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos? ¿Qué esperan de esta historia? Cuéntenmelo todo. Quiero leer sus opiniones, quiero saber qué piensan, cuáles son sus expectativas. La interacción con ustedes es lo que hace que este canal sea especial. Y llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y especulaciones sobre Demet Özdemir y Can Yaman. Espero que les haya gustado. Hemos repasado los rumores sobre la posible búsqueda de Can tras la boda de su amiga, analizando las posibles razones y las pocas pruebas que tenemos. Hemos explorado las diferentes posibilidades, las diferentes teorías, y nos hemos dejado llevar por la emoción y la intriga. En resumen, estamos ante un misterio que, de momento, no tiene respuesta definitiva. Pero la sola idea de una posible conexión entre Demet y Can nos ha mantenido en vilo, ¿verdad? La posibilidad de un reencuentro, de un nuevo proyecto, de una nueva historia de amor, nos hace soñar. Y en el mundo del espectáculo, soñar es fundamental. Agradezco muchísimo que hayan estado aquí conmigo, escuchando y participando en esta discusión. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí, así que no duden en dejar sus opiniones, sus teorías y sus deseos en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son valiosas y enriquecen la conversación. Y ahora el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos, porque créanme, se vienen muchas más historias y sorpresas. Vamos a seguir investigando, vamos a seguir descubriendo, vamos a seguir compartiendo la emoción del mundo del espectáculo. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Y recuerden, la vida es una telenovela, y nosotros somos los espectadores.